Bueno, ahora sí grabando, no les voy a dar la bienvenida nuevamente, o sí, les voy a dar la bienvenida a quienes estén también escuchando y viendo esta grabación más adelante. Y ahí sí reiterar mi agradecimiento a las personas que han organizado y realmente para mí es un gusto siempre compartir este tipo de instancias. La idea es compartir cómo es esta tarea de acompañar a personas que tienen problemas con las drogas. Una de las consultas, yo diría, muy frecuentes en este momento y que, por lo menos desde mi experiencia, que vamos a hablar un poco también de cómo ha sido mi camino en esto, yo no recibí una preparación específica para poder acompañar a estas personas. En realidad, cuando yo comencé este camino en los años 90, hablar de drogas en Uruguay era un tema tabú. Sé que en Argentina también, en otros países también. Entonces, el enfoque que había sobre el tema de las drogas era un enfoque muy particular donde, como vamos a ver en un ratito, la mirada que se tenía sobre esta temática también tenía sus particularidades, ¿no? Entonces, en estas 2 horas vamos a compartir cómo es esto de las drogas, desde dónde los enfocamos y vamos a ponernos especialmente en esto de cómo es acompañar y cuáles pueden ser las dificultades que podemos tener a la hora de acompañar a personas con problemas con las drogas. Un dato que es muy reciente de un informe que publicó Naciones Unidas en junio de este año, hace muy poquito tiempo, nos dicen que en el 2023 316 millones de personas entre 15 y 16 años consumieron alguna droga. Por distintas razones, este informe excluye de este dato dos de las drogas más consumidas en todo el mundo, que son el alcohol y el tabaco. ¿Mm? Y lo interesante es también ver que desde esta misma lógica, en el año 2013 un 5,2% de la población mundial era consumidora de droga, y en el 2023, 10 años después, esta cifra aumenta a un 6%. Vuelvo a hacer la salvedad que son cifras que dejan por fuera a las drogas más consumidas seguramente en nuestros países, ¿no? Y ahí también quiero compartir un dato que tiene que ver con Uruguay. Sé que las cifras en Argentina no son muy diferentes, pero también datos los más novedosos que tenemos, y que dicen que en Uruguay la droga más consumida por lejos es el alcohol, luego le sigue el tabaco, marihuana, tranquilizantes, antidepresivos. Desde hace un año yo estoy trabajando como asesor en la Junta Nacional de Drogas de Uruguay, el órgano rector de la política de drogas en el país, y realmente tenemos una preocupación con dos de las drogas que rara vez se han considerado drogas, como son los psicofármacos, y también se está trabajando mucho en lo que son las bebidas energizantes, ¿sí? Entonces ahí simplemente como una forma de compartir estos datos, esta es la foto del consumo de drogas en Uruguay. Pero también hay un dato que a mí siempre me ha resultado muy interesante y que tiene que ver con una situación que todos transitamos, que fue la pandemia por COVID, que fue un fenómeno a nivel mundial a partir del año 2020. Es interesante, no sé si se dieron cuenta que mucha de nuestra historia ahora se ordenan antes del COVID y después del COVID. Es como una referencia que cuando queremos explicar cuándo pasó alguien, cuándo pasó algo en nuestra vida, esa experiencia del COVID nos sirve claramente porque todos tenemos presente qué pasaba en nuestra vida en esa época. Y mucho de lo que pasó durante la pandemia fue un cambio abrupto en nuestra vida, un cambio drástico
en nuestra cotidianidad, en nuestras costumbres. Ahora hablábamos antes de comenzar de un encuentro que tuve ayer, antes de ayer, en una radio con un especialista en trauma, donde hablábamos de los efectos traumáticos que también tuvo el COVID y que seguramente ustedes desde la práctica cotidiana están recibiendo a personas que presentan claros síntomas de estrés postraumático. Y fue una época donde además se dio un fenómeno que también me llamó la atención desde mi especialidad, y es que según estudios, el consumo de drogas aumentó entre un 60 y un 80% durante la pandemia. Un fenómeno que también se acompaña con lo que es el aumento drástico de la adicción al juego online, aumento drástico de los conflictos en las relaciones de pareja, las separaciones de pareja, la división de las familias, un aumento drástico. Esto no tengo registro que haya sido medido en el aumento de ingesta de alimentos. Todos hacíamos en esa época el chiste de lo gordo que íbamos a terminar después de la pandemia, porque bueno, algunos aprendieron a hacer pan de masa madre, otros pasábamos el tiempo cocinando, y para mí lo interesante fue que en un momento claro de crisis, una de las respuestas de los seres humanos fue consumir más drogas o tener actividades que llevaran a poder soportar esa situación de una manera diferente. Siempre tengo muy claro que hablar de drogas no es un tema neutro, ¿sí? Así que les voy a pedir que me acompañen en un juego que siempre hago y que para mí es importante, sobre todo teniendo en cuenta que es un tema que a todos nos mueve especialmente. Cada vez que doy un seminario, que doy un taller, una de las preguntas que hago es qué los motiva a estar en un espacio como este para hablar sobre las drogas. Y lo que yo estoy seguro es que todos los que nos dedicamos en esto es porque tenemos algún tipo de experiencia personal. No voy a preguntar eso, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos tenido una experiencia personal, familiar, un papá alcohólico, una mamá que tomaba antidepresivos, un hermano ludópata o que consumía drogas, o tal vez nos ha pasado a nosotros tener experiencias difíciles con las drogas. Entonces, tal vez parte de lo que vamos a hablar hoy nos puede mover emocionalmente, nos puede hacer sentir incomodidad. Entonces siempre hago un juego que los voy a invitar en lo posible, les voy a pedir que se pongan en cámara quienes no están, así podemos vernos y podemos también hacer esta experiencia juntos. Y es muy sencillo. Les voy a proponer que extiendan las manos, a ver qué voy a pasar a mirar en la otra sala donde están las... Gracias porque están ahí todos prendiendo sus cámaras. Bueno, ahí sigo viendo gente conocida, qué bueno. Bien, entonces, ahora les voy a proponer que se crucen de brazos, como lo hacen siempre, de la manera habitual y que se queden un ratito cruzados de brazos. Y chequeen cómo están, así, con los brazos cruzados. Y ahora les voy a proponer sencillamente que crucen los brazos de la manera opuesta y se queden un ratito así. Ya les veo las caras, es muy interesante para mí. Quédense un ratito experimentando cómo es estar de brazos cruzados de una manera diferente. ¿Mm? Respiren, vieron que los psicólogos, los counselors trabajamos mucho con el contacto y la respiración. Eso. Y ahora les voy a proponer que aflojen los brazos y chequen si han experimentado alguna sensación disconfortable al tener la postura diferente.
¿Sí? ¿Sí? Levante la mano quien sintió algún tipo de incomodidad al poner Ujú. los brazos de manera diferente. Ahí está, un montón de gente. Voy a la otra sala también, también. Bueno, gracias, gracias. Déjenme comentarle que esto es habitual, es normal. Ahí tenemos algunos micrófonos prendidos. También les pido que mientras no estén hablando apaguen sus micrófonos, ¿sí? Es habitual a nivel de nuestro cuerpo que cuando nosotros tenemos y le proponemos a nuestro cuerpo una visión diferente, una posición diferente a la que estamos acostumbrados a tener, nuestro cuerpo naturalmente experimenta algunas sensaciones poco confortables. Confusión, incomodidad, tensión. Y eso a nivel emocional también se puede percibir a nivel de enojo, molestia, irritación. ¿Sí? Lo mismo sucede en el terreno de las ideas. Cuando a mis ideas yo las expongo de una manera a pensamientos diferentes, es muy probable que yo me sienta incómodo, molesto o irritado. ¿Sí? En ese sentido, les digo que si ustedes sienten algo de esto mientras estamos compartiendo esta charla, sepan que es normal, que es natural, y las voy a invitar y los voy a invitar a que cuando eso ocurre simplemente le den espacio a esa molestia, respiren, permítanselo sentir y después me van a poder insultar, van a poder hablar mal de mi mamá, van a poder hacer las preguntas que quieran, porque más o menos por una hora y media yo voy a compartir con ustedes algunas ideas y luego vamos a dejar una media hora, un poquito más, para que ustedes a través del Zoom, del chat, puedan dejar preguntas que luego me las van a leer y las voy a ir respondiendo a la medida que pueda. ¿Sí? Entonces, para continuar esto, les voy a contar algo que también tiene que ver con mi vida personal y les voy a presentar a este muchacho. Este muchacho soy yo hace casi 30 años atrás. Esa foto es del día en que di mi último examen como licenciado en psicología, 31 de diciembre del 97, perdón, sí, del año 97, ya hace un montón de años. En esa época, como ven, ya tenía más pelo, menos kilos, y esa cara mezcla de cansancio, agotamiento y de sensación de, bueno, ya terminé algo en mi vida, qué bueno, con el mate y el termo que me acompañaba a todos lados siempre. Pero además esa foto, que es una foto de esas de antes en papel, porque en ese momento los celulares que había acá no permitían sacando fotos, también me lleva a un tiempo donde, además de estudiar psicología, yo estaba muy interesado en el tema de las drogas. En realidad, mi camino con esto de acompañar a personas que consumen drogas comienza en el 92, cuando me acerco a un equipo que aquí en Uruguay era un equipo pionero en el trabajo con personas que consumen drogas, que hasta el día de hoy es la Policlínica de Farmacodependencia del Hospital Maciel. Para las personas de Argentina, les cuento que el Hospital Maciel es un hospital general que queda en Montevideo, la capital de Uruguay, donde en la misma sala de psiquiatría donde hasta hoy sigue funcionando esto, había un equipo de personas que se habían formado en el exterior y que brindaban atención ambulatoria a personas con problemas con las drogas. Y ahí me acerqué yo a comienzos de los 90 diciéndole, bueno, hola, soy estudiante de psicología, quiero aprender de esto de las drogas. Y ellos me permitieron estar ahí durante 6 años. Hice mi trabajo de práctica en ese lugar, me permitían ir a los ateneos, aprendí muchísimo y hasta el día de hoy tienen mi profundo agradecimiento. Aprendí algo sobre las drogas que en su momento para mí era la verdad.
que para mí era lo que ocurría realmente con las drogas y las personas. ¿Sí? Lo que yo aprendí sobre las drogas en ese momento siempre lo represento con esta imagen. Una imagen que para mí no he encontrado otra mejor, ya hace años que la utilizo, muestra la idea que las personas tienen sobre las drogas. ¿Sí? Cómo les llega la idea, el significante droga, qué imagen mental trae. Y seguramente muchos de ustedes van a compartir la idea de que las drogas generan miedo, las drogas generan incertidumbre. La droga es lo que yo llamo una amenaza fantasmática. O sea, parece que estamos todos de acuerdo en qué es la droga, pero cuando empezamos a profundizar un poco, nos damos cuenta que es una imagen que no tiene una forma definida. Y eso lo hace mucho más amenazante. ¿Mm? En ese sentido, en esos años 90, a mí me enseñaron que las drogas vuelven adictas a las personas, que las personas consumen drogas para destruirse, que las personas consumen drogas porque no quieren vivir, que personas que tienen una vida maravillosa, trabajo, una familia hermosa, un día se encuentran con la droga y la droga los destruye y les hace perder todo eso. ¿Sí? Gracias a tu estornudo, Mariana, me doy cuenta que tenés la cámara prendida. Te pido por favor que la apagues. ¿Sí? Perdón, Bueno, bien, era el micrófono. bien. Entonces, eso es lo que yo aprendí en ese momento. Y les cuento rápidamente que al mismo tiempo estaba haciendo mi formación en terapia Gestalt. Yo soy terapeuta gestáltico. Hoy en día tengo el honor de ser el presidente de la Asociación Gestáltica del Uruguay. Y realmente el enfoque humanista se daba muy de cara y era para mí muy imposible unir mi forma humanista de trabajar con lo que a mí me habían enseñado sobre las drogas. ¿Sí? Entonces, desde hace unos años, yo me di a la tarea de encontrar una forma humanista, tal vez una forma gestáltica, de poder acompañar a personas que tienen problemas con las drogas. Y ese camino, en su momento lo pude como cristalizar en mi primer libro, que se llama Soltar las muletas, luego le voy a hablar un poco más de ese libro, donde en realidad lo que cuento es cómo pasé de un enfoque drogocéntrico, abstencionista, a una forma de trabajo que a mí en estos años me ha resultado mucho más efectiva, mucho más conectada con la manera en la que yo quiero trabajar. Y es parte de lo que hace años vengo compartiendo en actividades aquí en Uruguay, en muchos países. Realmente este primer libro me ha llevado a un montón de países y es parte de lo que voy a compartir con ustedes hoy. ¿Sí? Lo primero que me acuerdo de esa época fue una compañera de facultad que cuando supo mi interés sobre el tema de las drogas, me dijo una frase que hasta el día de hoy la atesoro como un regalo y que hace un tiempo me motivó a hacer una pequeña investigación que voy a compartir con ustedes. Porque seguramente ustedes saben que el consumo de drogas también está muy presente en el desarrollo de la psicología. Cuando empecé a buscar una manera gestáltica de trabajar con adictos, lo que mis maestros gestálticos me decían es: la Gestalt no aborda el tema de las drogas como un tema particular. Y a mí eso me generaba bastante decepción. Y en su momento pensé, claro, los gestálticos se ocuparon más de consumir las drogas que de estudiarlas, ¿sí? Porque como ustedes saben, los gestálticos son históricamente bastante faloperos. Realmente han consumido todo, han investigado mucho, eso está en los libros, no es una falta de respeto, pero la historia de la Gestalt está muy presente en la experimentación con distintas sustancias. Y no solo la Gestalt.
en la psicología en general. Y ahí siempre me acuerdo de esta compañera de facultad que decía, para entender una corriente psicológica, tenés que conocer lo que consume su creador. Y esa es una frase que a mí me quedó rondando y un día dije, voy a investigar un poquito sobre esto. Entonces, voy a compartir con ustedes rápidamente algo de esta investigación. ¿Sí? Una investigación que, por supuesto, no me animo a publicarla en ningún lado todavía, ¿no? Algún día lo haré, pero partiendo de una frase que a mí me gusta mucho. Y es que las drogas no son cosas que la gente consume para hacerse mal. Y esta es la primera frase que les voy a compartir en base a esto. Y como dije, está muy presente en la psicología en general. Así que rápidamente vamos a transitar por las corrientes psicológicas y el consumo de drogas. Maestro de la psicología, uno de los padres, fundadora Sigmund Freud, que como todos sabemos era un intenso consumidor de cocaína. ¿Sí? A tal punto que su consumo le llevó a un deterioro de salud que hizo que le extirparan parte de su mandíbula. En esos años, en realidad, la cocaína era utilizada con fines medicinales con mucha facilidad. Bueno, hay mucho escrito y en mi libro escribo. Y dicen algunos autores que su consumo de cocaína le brindaba a Freud euforia y claridad mental. Y que de ahí tal vez deviene su interés por el inconsciente, los mecanismos de defensa y especialmente en muchos de sus trabajos la importancia de los estados alterados de conciencia. ¿Mm? Después tenemos a Jung, que Jung era un intenso consumidor de mescalina. Y de ahí algunos autores dicen que viene su interés por los sueños, la simbología y en general por las experiencias místicas. Nuestro maestro, la terapia gestáltica, Fritz Perls, además de muchas otras sustancias, consumía mucha marihuana. Y de ahí que para algunos deviene su interés por el enfoque en la conciencia plena y la experiencia presente, la percepción intensa del aquí y ahora, que como muchos saben es una de las experiencias de la intoxicación con marihuana, lo que algunos autores llaman la sucesión de presentes puntiformes. Algún día, si quieren, podemos avanzar en esto. Albert Ellis, gran consumidor de anfetaminas, ¿m? De ahí que podría derivar su capacidad en pensar de manera innovadora, con nuevos enfoques terapéuticos. Aldous Huxley, realmente un padre también de los psicodélicos, una referencia donde también consumía mescalina, ¿sí? De ahí su visión de la psicología centrada en lo que es el potencial humano y la importancia de ampliar la percepción. Jacques Lacan, intenso consumidor de tabaco, y de ahí que podría decirse que lograba el enfoque en la introspección y en el lenguaje. Stanislav Grof, muy conocido además su trabajo con el LSD, la historia, hay mucho material sobre eso, y de ahí posiblemente deviene la visión profunda de el trabajo y especialmente el interés por la mente humana. ¿Sí? ¿Por qué quiero compartir todo esto? Primero, para poder entender que el consumo de drogas siempre tiene un propósito y no es un propósito destructivo. No es verdad que las personas consuman drogas para hacerse daño. No es verdad que las personas consumen drogas para destruirse. ¿Cuál es la evidencia de esto? Todos nosotros. Le podría preguntar a Lucila, que la veo tomando mate, si ella conoce los efectos negativos de tomar mate. Simplemente hacemos un gesto, Lucila. ¿Los conoces?
¿No los conoces? ¿Sabés que el mate produce problemas digestivos? ¿Produce irritación a nivel del esófago? ¿Sabías que el mate produce también problemas dentales? Eso nuestros dentistas también nos pueden explicar. ¿M? Que en realidad el consumo de mate hace que en las culturas que tienen el mate arraigado en sus consumos tienen un mayor índice de cáncer de esófago. ¿Tú sabías eso, Lucila? No. Ahora que lo sabes, ¿vas a dejar de tomar mate? No, Gracias, Lucila. Y no vas a conseguir consumiendo mate para dañarte. Lo vas a hacer porque más allá de saber los riesgos, los daños y los efectos negativos, los consumos nos producen algo positivo. Y hay estas personas, padres de la psicología, que seguramente tienen mucha intención, también les proveía algo. Entonces, lo primero a tener en cuenta, que las personas que usamos drogas no somos tontos, ni nos queremos destruir. Y muchas veces ni siquiera estamos mal informados, porque como acabamos de demostrar con Lucila, aún teniendo la información, tomamos nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo me he dado cuenta estos últimos años? Que para poder acompañar a una persona que tiene problemas con las drogas, desde una mirada amorosa, humanista y desde un enfoque que realmente ha demostrado mayor efectividad, yo tengo que cambiar mucho mi manera de ver las drogas. Y cuando hice ese proceso en mí, lo que tuve que revisar son mis paradigmas. ¿Qué son los paradigmas? Son las maneras en las que nosotros vemos la realidad en función de ideas que se han transmitido y nos han transmitido durante muchos años. ¿Sí? Por ejemplo, el ser humano durante muchos años creyó que la Tierra era el centro del universo, ¿verdad? Y en esa época había personas que decían, no, miren, yo estuve mirando por... Hago esta pausita a los organizadores para ver. Bien. Como decía, los voy a invitar a revisar sus propios paradigmas sobre las drogas. Y sepan que esto a veces es una experiencia difícil. Yo voy a compartir algunos de los paradigmas que hasta el día de hoy coexisten, porque esto también es importante. Cuando vamos a trabajar con consultantes, ellos van a venir con sus propios paradigmas. Los consultantes, como a mí me gusta decirles, portadores del problema y su entorno, que eso es otro tema y que a mí me motivó a escribir un segundo libro, el cual después le voy a hablar también, que enfoca el acompañamiento al entorno familiar y a la pareja de las personas que tienen problemas con las drogas. Vamos entonces a estos paradigmas, ¿sí? El primero, el paradigma del vicio. La idea de que las personas que consumen drogas solo les importa pasarla bien, solo les importa disfrutar, solo quieren estar de fiesta y que con tal de drogarse no les importa a nadie más, ni nada más, solo quieren pasarla bien. Después tenemos el paradigma de la posesión demoníaca. Me fascina. La idea de que las drogas hacen hacer cosas.
que las drogas se apoderan de las personas y las transforman en alguien que no son. De ahí que las drogas pareciera que transforman a personas pacíficas en personas violentas, transforman a personas responsables en irresponsables, transforman a personas honestas en delincuentes, solo porque esa sustancia se apodera de su voluntad. Después pasamos, por allá por los 90 al paradigma del delito, en realidad antes de los 90 y ahora vamos a ver que esto viene de mucho antes. Escuchaba a alguien que decía hace poco que la guerra contra las drogas empezó a los años 80 y en realidad esto de usar la droga como un enemigo empezó mucho antes, ¿no? Esta idea de que este peligro, esta amenaza, necesita de alguien que los defienda y que nos defienda a nosotros de esta amenaza. He escuchado, y ustedes también mucho, la palabra flagelo de la droga como si fuera algo que nos viene a atacar, ¿sí? Entonces les voy a presentar a este personaje, Harry Anslinger, que en realidad dirigía una oficina en el gobierno de Estados Unidos en los años 30, que luego derivó en lo que hoy es el FBI. ¿Mm? Y este señor tenía una frase que a mí me gusta mucho, porque además lo que le encomendaron fue encontrar un delito que permitiera controlar minorías raciales que estaban logrando mucho poder en esa época. Y en los años 30 en Estados Unidos, las minorías raciales que se estaban volviendo poderosas eran los latinos, los filipinos que habían venido a construir el tren como parte de la mano de obra asiática, los negros. ¿Mm? Pero además, cuentan las malas lenguas que este señor estaba muy enamorado de John Baker. Joan Baker. No son las malas lenguas, esto está en los libros. ¿Mm? Y como esta cantante no le daba bola, no respondía a sus avances amorosos, él también desarrolló un especial encono en contra de los músicos de jazz. Entonces, voy a compartir con ustedes una frase que él escribió en un documento que además sostuvo esta lucha contra la droga en los años 30. Y este buen señor dijo, existen 100.000 fumadores de marihuana en los Estados Unidos y la mayoría son negros, hispanos, filipinos y artistas. Su música satánica, el jazz y el swing, es el resultado del uso de marihuana. Esta marihuana lleva a las mujeres blancas a tener relaciones sexuales con negros, artistas y cualquier otro. Como podemos ver en esta frase, un señor de mente muy abierta, muy receptivo, muy amoroso, pero con un pensamiento que a veces no está tan alejado de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque mucha gente todavía cree que las drogas hacen hacer cosas. Y ahí es una función fundamental de esta idea, y es precisamente poner en la droga la responsabilidad de muchos males en nuestra sociedad o en nuestras comunidades. Me imagino en esa época un norteamericano, patriota, blanco, y que descubre que su mujer está teniendo relaciones sexuales con un filipino, con un negro o con cualquier otro. Seguramente muchas de esas personas quieren creer que esto es por la marihuana. Muchas madres hoy quieren creer que su hijo es violento por la marihuana. Muchas esposas hoy necesitan creer que su esposo es violento por el alcohol. ¿Va teniendo sentido esto para ustedes? Desde este paradigma hay una persecución a la droga como si fuera un delincuente, desde la idea que así no se están haciendo bien. Por supuesto, todos sabemos muy claramente
que la lucha contra la droga ha dado mucho más efectos negativos que positivos. Y agrego algo más. Cuando tenemos frente un consultante y queremos luchar contra la droga, ¿contra quién estamos luchando? En realidad nos estamos peleando con una parte del consultante porque nuestro consultante está eligiendo consumir drogas. ¿Mm? Y eso a nivel contratransferencial y también a nivel transferencial tiene un impacto. ¿Sí? Continúo. Carl Hart, un neurocientífico muy conocido en el ambiente eh, de las drogas, tiene esta frase que a mí me gusta mucho, que dice: la guerra es el sueño erótico de un político. Y esto no es un dato menor. Muchas veces la lucha contra la droga es usado dentro de campañas políticas. ¿Por qué? Porque el estado de guerra hace que los gobiernos puedan tener posibilidades y libertades, y nosotros nos abrimos y estamos dispuestos a renunciar a muchos de nuestros derechos si estamos en estado de guerra. ¿Sí? Ahí en mi libro voy un poquito más profundo y en otra oportunidad, si quieren, hablamos un poco más de esto. ¿Mm? Ya saben que pueden ir dejando sus preguntas en el chat del Zoom. ¿Mm? Otro paradigma, y es el que hoy a veces genera mucho más polémica, es la idea de que el consumo de drogas produce una enfermedad y que el adicto es un enfermo. Esto fue un paradigma que se instaló en los años 90, cuando yo empezaba en esta temática. Claro, nosotros decíamos, el adicto no es un delincuente, ¿verdad? Porque veníamos del paradigma del delito, es un enfermo. Y eso en realidad fue algo positivo en su momento, poder sacar al adicto del campo de la ilegalidad y ponerlo en el campo de alguien que necesita atención, muchas veces atención médica. El tema de las drogas durante muchos años fue terreno de la psiquiatría. Quiero contarles que el primer jefe de un servicio de tratamiento de drogas en Uruguay, que no era psiquiatra, fui yo en el año 2009, donde la mutualista en Paysandú, donde yo vivía, me encargaron armar un equipo, un dispositivo de tratamiento, y ahí me enteré que era el único coordinador jefe de un dispositivo que no era psiquiatra en el país. Hoy esto ha cambiado. Verán, muchos dispositivos tienen jefaturas que no son psiquiatras. No es porque haya algo malo con los psiquiatras, es porque en realidad, cuando pensamos la adicción como un problema médico, parecería que la respuesta tiene que ser médica. Ahora bien, los manuales han evolucionado y el DSM-5 hoy ya no ubica a la adicción como una enfermedad. Pero lo que sí está claro es que la adicción no es una enfermedad en el sentido tradicional, o como a mí me gusta decir, en el sentido clínico. La idea de que un adicto necesita que otro haga algo por él. ¿Mm? Cuando cualquiera de nosotros ha tenido un problema de salud que requirió cirugía, íbamos a un lugar donde otros hacían cosas por nosotros. Y esto es un concepto que trabajo mucho con mis pacientes, en el sentido que también muchos adictos se abrazan a la idea de que la adicción es una enfermedad precisamente para tener algunas posibilidades y justificar muchas de sus acciones. Me decía un cliente, y bueno, yo hago esto porque soy enfermo. Bueno, mi hijo hace esto porque es un enfermo. ¿Qué significa esto en realidad? ¿Mm? ¿Significa que un adicto no es responsable? ¿Que un adicto no es capaz de tomar decisiones?
desde la visión drogocéntrica de la droga, vamos a tener la idea de que la droga vuelve adictas a las personas. ¿Sí? Como decíamos hoy, que el solo encuentro de una persona con algo que consideramos una droga las puede llevar a un estado en la cual no son responsables de sus actos porque el adicto es un enfermo, desde ese paradigma. Pero además, y hoy en día hay muchos enfoques que siguen sosteniendo esto, que el adicto es impotente frente a la adicción. Y ahí imagínense el chisporroteo de ideas con alguien que está haciendo su formación en Gestalt, donde la responsabilidad, en Gestalt y en otras corrientes también, la responsabilidad es centro del trabajo terapéutico. Pero ¿qué pasa con un adicto? Que parece que la droga lo vuelve irresponsable e impotente y no puede hacer nada por sí mismo. Además, la idea de que el adicto es contagioso y peligroso para la sociedad. Hace unos años atendí a una mamá que me decía, mi hijo está consumiendo droga y lo voy a cambiar de su centro de estudio, porque en ese liceo hay mucha droga. Y yo decía, pero ¿qué significa esto en realidad? ¿Verdad? Es más, hace unos años atrás había unos cartelitos que algunos lugares ponían que decían lugar libre de drogas. Entonces yo decía, ¿pero qué fumigaron? ¿No? ¿Trajeron a alguien a matar la droga? ¿No? Pero porque vieron que en algunos lugares ponen cartelitos que está libre de roedores, ¿no? Entonces me imaginaba a la gente fumigando los centros de estudio para que haya menos droga. Bueno, en fin. Perdonen, yo soy muy visual, se me ocurren cosas rarísimas a veces. Desde este enfoque drogocéntrico, la respuesta terapéutica muchas veces era una respuesta residencial y de larga estadía. ¿Qué quiere decir con esto? Que hasta el día de hoy muchas personas creen que la única manera de poder ayudar a un adicto es internarlo. Y esto es algo que en mi trabajo en la Secretaría Nacional de Drogas venimos batallando mucho, porque en realidad muchas veces la internación no responde a un genuino entusiasmo por ayudar al otro. Responde porque no lo aguantamos más, porque no lo soportamos más en casa y queremos entregártelo a ti para que tú le hagas chapa y pintura, le saques la droga del cuerpo y después me lo devuelvas sanito desde la idea de que yo como padre o como madre no tengo nada que ver en esto. Una idea que, como todos sabemos, no es real. ¿Sí? Existe también la coadicción, de la cual tal vez podemos hablar un poco hoy también. ¿Mm? También desde este paradigma vamos a encontrar personas que trabajan sin tener competencias formales. Esto está cambiando. Entiendo que en los años 90 en Uruguay no había muchas personas formadas en esta temática, entonces muchas veces los que trabajaban eran exadictos, personas de buena voluntad, la señora jubilada que como tenía tiempo libre se arrimaba a un centro de tratamiento y hacía un taller de algo, está bien. Hoy sabemos que para trabajar en esto hay que formarse y cada vez más hay necesidad de poder encontrar herramientas porque ser exadicto no te habilita para trabajar en esto. No te lo impide, quiero ser muy claro con esto, pero no alcanza. Para esto hay que formarse profesionalmente. ¿Mm? Y esto a veces me hace ganar la antipatía de mucha gente, pero es algo de lo que estoy convencido. ¿Sí? Cada vez más esto requiere el desarrollo de habilidades para trabajar en esta temática. Y tal vez ahora vamos a ver por qué.
Eran lugares que no tenían una relación con el sistema de salud y algunos que hasta hoy no la tienen, ¿sí? Pero además que se basan en la abstinencia. Muchas personas creen que la única manera que una persona tiene de poder trabajar con su problema con las drogas es dejando de consumir drogas. Y se basa en esa idea, que hoy me parece muy extraña, de que una persona tenía una vida perfecta hasta que consumió drogas y a partir de ahí su vida se derrumbó. ¿Sí? Ya empiezo a ver preguntas, las voy a responder ahora al final. ¿Sí? ¿Va teniendo sentido esto para ustedes? ¿Me hacen un gesto? ¿Sí? Bien, continúa. Y también parte de este enfoque tenía lo que a mí me gusta llamarlo como una actitud confesional. ¿Qué es una actitud confesional? Es esta idea de si vos te drogás, estás del lado del demonio. Si querés dejar las drogas, vas a poder venir a mi lado, que en mi lado yo te aseguro una vida maravillosa. Y pregunto, ¿quién de nosotros puede asegurarle a un adicto que su vida va a mejorar si deja las drogas? ¿Quién puede asegurar eso? Por supuesto que consumir drogas trae daños, ¿sí? Ya le explicamos a Lucila lo que le va a pasar con el mate. Por supuesto que consumir drogas genera problemas, porque ser adicto requiere mucho esfuerzo. Es mentira que los adictos son personas débiles. Es mentira que los adictos no tienen fuerza, porque hay que tener mucha fuerza para ser adicto. Ni hablar cuando esa adicción es parte de lo que sostiene un sistema familiar. O sea, eso sí, eso me decían algunos profesores y yo no lo entendía hasta hace poco tiempo. No cualquiera es adicto. Es adicto el que puede, no el que quiere. ¿Mm? Y en ese sentido, tenemos que tener claro que la vida de las personas no se arruina porque se encuentra con las drogas y tampoco necesariamente se vuelve maravillosa cuando deja de consumir drogas. Antes de esto quiero ver, ¿hay alguien enojado ya o todavía no? ¿Sí? Algunas personas están enojadas, bueno, respiren, respiremos juntos, aflojémonos y está bien si estamos enojados. Les voy a compartir ahora algo que por supuesto no es un invento mío, lo que único que yo hice en ese momento fue recopilar cosas que iban llegando a mis manos, hablando con gente. Viajé a España a trabajar mucho con una ONG que se llama La Huertecica, que son muy queridos amigos. Tuve esta maravillosa oportunidad de crear un equipo técnico y un dispositivo desde este enfoque, que fue uno de los pioneros en trabajar de esta manera aquí en Uruguay. Y hoy tengo la maravillosa posibilidad de decir estas barbaridades desde un lugar que me permite llegar a toda la red nacional de drogas. ¿Mm? Y eso para mí es maravilloso. Mientras no me echen, lo voy a seguir haciendo. Pero de verdad, perdonen el apasionamiento, pero realmente yo creo en esto. Y he tenido la experiencia de mi viaje por Rusia, donde ya van 3 años consecutivos que viajo a Rusia una vez al mes, donde mis libros están publicados y digo estas mismas barbaridades. Y los rusos me quedan mirando y de a poco algunos se enojan, pero de a poco van entendiendo, primero, que yo nunca quiero convencer a nadie de nada, que yo respeto mucho la necesidad que algunos de ustedes puedan tener de creer que la droga destruye a las personas.
que yo no estoy aquí haciendo una apología del consumo. Y esto para mí ha sido importante poder darme cuenta que yo no tengo por qué decir que las drogas son malas. Tampoco digo que las drogas son buenas. Me permito a esta altura de mi vida, porque ya estoy medio viejo para algunas cosas, poder permitirme no quedarme en ese binarismo y decir que las drogas no son buenas, las drogas no son malas, las drogas son drogas. Y parte de mi trabajo y de la manera en que yo he encontrado problemas con las drogas es poder permitirles que ellos descubran cómo está siendo el consumo de drogas para ellos y sobre todo buscando el sentido de su consumo. Muchas de las personas que van a llegar a su consulta ya vienen en sus oídos con muchas voces que le dicen la droga es mala, la droga es mala, la droga es mala. Entonces, para mí ha sido importante no repetir lo mismo, las mismas estrategias que otros han usado con mis pacientes. ¿Mm? Entonces, desde este enfoque, lo que yo he intentado es como mirar más allá del consumo de drogas. ¿No? Algo que a veces no es sencillo, porque también sus consultantes vienen creyendo que su problema son las drogas. Sus consultantes vienen creyendo que lo que ha destruido su vida es el consumo de drogas. Y seguramente, muchos de sus consultantes se sienten muy cómodos hablando de drogas, ¿verdad? Les cuentan lo que consumen, cómo consumen, dónde consumen. Llegan a la consulta y le dicen, ay, tuve una recaída, consumí, les cuentan a veces con lujo de detalle cómo ha sido ese consumo. Y ahí hay un riesgo importante para los counselors y los terapeutas en general. Y el riesgo es no quedarse atrapado por el relato drogocéntrico. Un relato que tal vez coinciden conmigo, muchas veces tiene hasta una connotación erótica, ¿m? Donde nos enganchamos desde nuestro morbo natural. No porque yo consumí esto, porque le puse esto otro y porque después hice esto. Y muchas veces parte de mi trabajo en el Estado y también de manera privada es la supervisión de personas que trabajan con adictos, quedan capturados con un relato que es muy cómodo para el adicto. ¿Sí? Ahora, para mí fue importante el día que a un paciente le dije, bien, pero aparte de drogarte, ¿qué más está pasando en tu vida? Yo soy adicto, me dijo una vuelta un paciente. Yo le dije, yo soy Herman, me gustaría saber qué más sos tú además de adicto. ¿Mm? Y eso es uno de los riesgos a veces, y es que el adicto se abraza a la adicción como parte de su identidad. Y nuestro trabajo también es mostrarle que hay más atrás de ese consumo de drogas. Pero el primer desafío es nosotros animarnos a ver un poco más atrás. Y es por eso que hoy trabajo desde un paradigma que podríamos llamarlo el paradigma del síntoma, que es ni más ni menos que entender que las drogas, el consumo de drogas no es el problema que nuestros consultantes traen. Perdón, es el que traen, pero no es lo único que les pasa. Y que muchas veces el consumo de drogas no es el problema principal. Siempre recuerdo cuando había terminado de escribir mi primer libro. En realidad les cuento, los libros nunca se terminan. Como me dijo mi editora Lourdes, los libros se abandonan, porque a cada rato le mandaba cosas nuevas y un día me dijo, basta, ya tenemos que entrar en imprenta. Pero además una de las cosas más difíciles de escribir un libro es ponerle un título.
Un título que de alguna manera resulte atractivo, permita explicar qué es lo que hay adentro del libro. Entonces, el primer título que tenía mi libro, me acuerdo que la cité a tomar un café en un lugar por acá, le digo, Lourdes, tengo el título del libro. Y me dijo, bueno, dale, decime. El título es Cuando las drogas no son el problema, sino la solución. Lourdes hizo un silencio, me dijo, yo te entiendo, porque leí el libro, entiendo lo que querés decir, pero si querés vender el libro vas a tener que buscar otro título. Y en realidad, con buen criterio, me invitó a cambiarle el título, pero también está claro que no es la solución, o sea, porque drogarse tampoco es la solución a tus problemas, pero sí está claro que todos nosotros tenemos como parte de nuestra forma de vivir algo que siempre busca encontrar una manera de poder seguir adelante a pesar de lo que nos está pasando. ¿Mm? Y ahí que, cuando escribía mi primer libro, encontré a Paolo Baiocchi, un autor contemporáneo italiano, que en un libro de Claudio Naranjo hablaba del problema original. ¿Qué sería el problema original? En un adicto, eso que hace que necesite en este momento aferrarse a un consumo adictivo de drogas. ¿Por qué lo hace y por qué nosotros lo hacemos de esta manera? Porque en realidad la adicción es una autorregulación organísmica. Muchos gestálticos hoy hablan de ajuste creativo. Y es cierto que en un inicio es un ajuste creativo. Lo que yo discuto mucho con mis colegas gestálticos es que luego deja de ser creativo, porque pasa a ser repetitivo. ¿M? Pero sí es un ajuste, porque Latner dice, en realidad esto lo digo yo, ¿no? Lo que yo entiendo de Latner es, las personas hacemos lo que podemos con lo que tenemos. ¿M? Y hay una frase que a mí me gusta mucho y la repito habitualmente. Los adictos son de lo más parecido a las personas. ¿Sabían ustedes eso? Hay investigaciones actuales que dicen que que los adictos son de lo más parecido a las personas, porque son personas. Ahora estoy trabajando mucho en la codependencia y en la dependencia emocional de los terapeutas, donde también los terapeutas somos de lo más parecido a las personas. Y a veces cuando trabajamos con adictos, sí, Laura, totalmente de acuerdo contigo, son personas. Y somos personas. Y un adicto es alguien que también está haciendo lo que puede con lo que tiene. Siempre recuerdo a una docente que luego de un taller que di en un centro educativo se me acercó y me dio en voz baja para que otros no escucharan. Me dijo, yo tengo una pregunta para hacerle. A un joven que consume drogas, ¿cómo tengo que hablarle? Y a mí esa pregunta me pareció maravillosa. Y en ese momento, con cierto sarcasmo, le respondí, yo que vos pruebo en español. Porque a veces tenemos la idea que los adictos son de otra especie, son de otra categoría. Y nos olvidamos que son personas como nosotros, porque un adicto y nosotros consumimos drogas por las mismas razones. Algunas personas, en realidad por circunstancias que pasaron en su vida, necesitan aferrarse a una adicción. Porque ser adicto a las drogas no es lo peor que te puede pasar en tu vida. A veces es lo mejor, porque no hay nada mejor. Ahora, ¿tiene sentido esto?
¿Alguien enojado? A ver, voy a mirar por acá. Las caras de enojo. Bueno, bien. Ya estamos cerca de las preguntas, así que preguntas las pueden ir haciendo ahí. ¿Mm? ¿Qué obstáculos vamos a encontrar cuando acompañamos a personas que tienen problemas con las drogas? Y acá voy a primero decir algo que es importante para mí. En los años 90 estábamos convencidos que solo los psiquiatras especialistas en drogas o los exadictos podían acompañar a las personas que consumen drogas. ¿Mm? Y hasta el día de hoy escucho colegas que reciben un consultante y dicen, no, no, Germán, te voy a derivar a esta persona porque yo no trabajo con adictos. Primero quiero decirles que esa idea me encanta y lo que voy a decir ahora va en contra de mis propios intereses. En realidad yo tengo muy poco tiempo disponible para más clientes, pero me vendría bárbaro que todos me deriven a mí. Pero estoy convencido que si esa persona llega a tu consulta, llega por algo. Si esa persona recurre a vos, por algo llegó a tu vida. Por un lado llegó posiblemente porque alguien te recomendó, porque encontró tu nombre en algún lado, pero además esa persona llega a tu vida para que vos aprendas algo. Como siempre decimos, nos llegan los consultantes y los pacientes que necesitamos en cada momento de la vida. Entonces, lo primero que quiero decirte es que no entres en la derivación compulsiva. Es cierto que a veces soy yo que no estoy preparado para trabajar con esta temática. Y ahora vamos a ver algunos de estos obstáculos. Uno es que trabajamos con personas que están bajo un estigma social, ¿sí? Ser adicto, si bien es cierto que ya no es tan dramático y tan drástico como hace 30 años atrás, todavía tiene algo de estigma, especialmente si trabajamos en el ámbito laboral. Durante unos años fui coordinador de la Unidad de Salud Ocupacional de la Intendencia de Paysandú y una de las cosas que implantamos es un programa para funcionarios municipales que tenían problemas con el alcohol u otras drogas. Y realmente nos encontrábamos con este estigma. Esto ha cambiado un poco, no me quiero meter en otro tema, pero hoy, como dice también un autor brasilero, la adicción forma parte de los diagnósticos amables, dice él, ¿no? Ser madre hace 30 años y reconocer mi hijo es un adicto a las drogas era casi impensable. Hoy encontramos más padres, más madres que a veces con cierta liviandad dicen, mi hijo, mi hija es adicta, pero todavía hoy tenemos un estigma social que cae sobre las personas que tienen problemas con las drogas. Vamos a encontrar ambivalencia ante los cambios, ¿no? Va a llegar el consultante diciendo quiero dejar, y dos consultas más adelante, ¿no? Como dicen los chiquilines, tres doritos después, no va a dejar, va a volver a consumir, no va a estar tan seguro, va a querer dejar la terapia, quiere y no quiere, y es parte de nuestro trabajo también acompañar esa ambivalencia. Va a aparecer a veces en los counselors, en los terapeutas, mitos sobre las drogas. Esto que hablábamos hoy. Mitos, juicios, preconceptos, miedos. Muchos de esos preconceptos en realidad nos genera miedo, nos da miedo a alguien que nos dice que se droga enfrente. Y también nuestros consultantes traen sus propios mitos. Una dificultad de este trabajo también es el tono alarmista emocional
Muchas veces, especialmente en el entorno, te llama la mamá y te dice, mi hijo hoy me dijo que quiere dejar las drogas. ¿Lo podés atender hoy? Porque si no lo atendés hoy se va a volver a drogar. Y esto es una de las dificultades, porque a veces emocionalmente los counselors dicen, pa, se va a volver a drogar por culpa mía, porque no lo atiendo, pero hoy de tarde tengo el cumpleaños de mi pareja y ¿qué hago? Le digo que me aguante un poco más, ¿no? Empezamos a entrar en estas lógicas que hace que nos resulte muy estresante trabajar con este tipo de pacientes. ¿M? Aparece un reclamo familiar de soluciones mágicas. Yo se lo traigo para que usted le diga que se deje de drogar. Yo lo traigo para que usted lo saque de la droga. Como si nosotros tuviéramos el poder de hacerlo, ¿no? La capacidad de sacar a la gente de la droga, por decirlo de la manera coloquial. Hace unos años una madre trajo a su hijo adolescente al servicio en el que yo trabajaba. El adolescente no sabía por qué estaba ahí en realidad. Y la madre ahí me dice, yo vengo para que usted le hable para que deje de fumar marihuana. Y ahí me quedé bastante confundido porque internamente pensaba, ¿por qué este muchacho va a hacer caso a lo que diga un tipo que no conoce? Porque además seguramente ya mucha gente le dijo que dejara de consumir droga. Ahora, esta madre que piensa que yo tengo palabras mágicas, que le hago unos pases, ¿no? Que al chiquilín lo voy a convencer de algo que nadie lo ha convencido. Y el problema que tenemos es cuando creemos que somos capaces de eso. Otra de las dificultades, como me pasó con este paciente que le hablaba, es que a veces los consultantes no saben para qué vienen a la consulta. A veces los trae la pareja, la mamá, los traen engañados y tenemos una persona que está ahí que no tiene mucha idea para qué vino. ¿M? También aparece falta de demanda o motivación para el encuentro. Quiero cambiar, pero no quiero cambiar, ¿no? Porque esto también es algo que tenemos que tener claro. Nadie quiere dejar de consumir drogas. Ningún adicto quiere dejar de consumir drogas. ¿Tiene sentido esto para ustedes? Los adictos lo que quieren es no tener problemas con su consumo de drogas. Igual que los gordos, no queremos dejar de comer cosas ricas. En realidad queremos seguir comiendo cosas ricas y no engordar. Entonces está bueno entender esto, que partimos de la base que aunque esta persona diga que quiere, en realidad no es seguramente tan sencillo. ¿Mm? Bien. Vamos a encontrar anclaje en hipótesis y motivos del pasado, madres que vienen y dicen mi hijo se droga porque mi padre era alcohólico, en realidad mi esposo juega compulsivamente porque el padre tal cosa. Es algo que es muy común, yo lo veo mucho en este tipo de consulta, que es la búsqueda de respuestas sencillas a un problema complejo, que en definitiva no es más que la búsqueda de culpables. Yo quiero, el caso para mí top en esto fue una madre que me dijo, yo sé por qué mi hijo fuma marihuana, me di cuenta hace poco. Y yo la escuché muy atentamente. Le digo, contame por qué. Mi hijo fuma marihuana porque cuando era chiquito tuvo un soplito en el corazón. Y ahí se hizo un silencio y donde yo elegía en realidad las palabras. Y bueno, no me acuerdo mucho que le dije, ¿no? Pero sentía en ella la necesidad de explicar algo con una explicación absolutamente insuficiente y muy alejada de la realidad, ¿no? Aparece, como decía, la búsqueda de culpables.
La codependencia en referentes afectivos, esto es algo que yo abordo en mi segundo libro, eh, esto de esta idea de que a veces las drogas destruyen la familia y tal vez hoy poder darnos cuenta que muchas veces la droga mantiene unida a una familia, mantiene junta a una pareja. La constatación clínica en 30 años de trabajo, que muchas veces las parejas se separan luego de un tratamiento exitoso con las drogas. ¿Mm? Y sé que esto a veces genera enojo. A ver, voy a mirar rápidamente. No, nadie con cara de malo. Bueno, para ir ya acercándonos al final, abrir un espacio para preguntas. eh, Les hablaba de la derivación compulsiva. Tengamos claro que cuando nos llega un consultante, es cierto, podemos sentir que no estoy preparado emocionalmente para acompañarlo. Eso es válido. Y tal vez esta sea la oportunidad para decirme qué necesito para prepararme, ¿no? Porque tal vez este consultante me hace acordar a mi papá alcohólico, la situación que me está contando esta mujer me refleja mucho, y bueno, lo que yo necesito es trabajar en mí, tal vez para después poder acompañar a estas personas. Tal vez necesito formarme un poco más, pero cuidado con la derivación compulsiva. ¿Sabe lo que ustedes pasan cuando derivan a los consultantes? Muchas veces quedan a la deriva. No necesariamente llegan a mi consulta o a la consulta de otros. ¿Por qué? Porque por algo están con ustedes. Muchas veces ustedes son la persona más apta para acompañarlos. Y si necesitan ayuda, lo piden en su terapia personal, piden supervisión, se forman un poquito más, pero cuidado con la derivación compulsiva. ¿Sí? Y algo de lo que yo me he especializado en el último tiempo y es la codependencia en terapeutas. Y es algo que me fascina. ¿Por qué? Primero porque lo veo muy seguido la supervisión, ¿sí? Y porque es el motivo por el cual nos perdemos en el vínculo terapéutico. ¿Por qué? Porque establecemos un vínculo de codependencia, ¿eh? Porque empezamos a sentirnos responsables de cosas que no lo somos, porque empezamos a llevarnos a los clientes en la cabeza, porque empezamos a tener conductas a veces poco profesionales. En definitiva, porque estamos haciendo algo que es absolutamente iatrogénico. Le estamos ofreciendo a nuestro consultante lo mismo que tiene afuera. Porque alguien con problemas con las drogas está rodeado de codependientes y viene a nuestra consulta y nosotros le ofrecemos lo mismo. Y algo clave que siempre le digo a los equipos que superviso es, el éxito terapéutico está en que le ofrezcas algo diferente a lo que esta persona vive en su vida. Los adictos necesitan amor, necesitan comprensión, necesitan acompañamiento, pero de manera adulta. Necesitan alguien que les enseñe a relacionarse como los adultos que son. Y esa es una de las tareas fundamentales que tenemos los que acompañamos a otros. ¿Mm? Bien, están las preguntas. Le pregunto a los organizadores, Mariela, Noemí, si les parece, abrimos un espacio porque veo que hay muchas preguntas y van dejando sus preguntas también ahí en el chat y luego hacemos un cierre. ¿Les parece?
Perfecto. Noé ahora va a decirnos las preguntas que hicieron las personas que están participando. Noé, Ahí, ahí está. Tessa pregunta, por ejemplo, si es necesario ser exadicto para poder ayudar a los que lo son. Bien, muy buena pregunta. La respuesta es no. De la misma manera que yo puedo acompañar a una mujer que está transitando un embarazo sin antes haber tenido mi propia experiencia de embarazo, ¿sí? O puedo acompañar a alguien en su proceso frente a un intento de autoeliminación y no necesariamente yo tengo que haber intentado contra mi vida, ¿no? Y esto es importante porque parte de nuestra tarea es desarrollar la capacidad emocional y la empatía profesional para poder ponerme en el lugar del otro. Y en este tema en particular, todos estamos involucrados porque todos consumimos drogas, legales o ilegales. Es más, muchos de ustedes están consumiendo drogas en este momento frente a cámaras. Y lo hacen por las mismas razones que lo hace cualquier adicto. Entonces la respuesta es que no. Tampoco, vuelvo a aclarar esto, haber sido adicto tampoco te inhabilita, pero no alcanza. La siguiente pregunta es de Lila, que dice, comparto el consumo de drogas con el de la comida. ¿Qué hay detrás? ¿Qué emoción los lleva a comer? ¿Qué emoción los lleva a consumir? Bien. Y un comentario Eh, más que dice, la ujú. solución sería buscar cuál es el disparador que los lleva a consumir. Bien. Bueno, empiezo por la primera. El acto de comer algunos alimentos y la obesidad es un trastorno adictivo. Los trastornos de alimentación, bulimia, anorexia, obesidad, también se trabajan como trastornos adictivos, donde en realidad no es adicto a la comida, la persona es adicta a una forma de relacionarse con la comida, y en especial con algunos alimentos, ¿sí? De ahí que, y ahí ya contesto también la segunda pregunta. Una cosa son los disparadores de consumo que también se trabajan en aquellas personas que se plantean una abstinencia. Acá también aprovecho a aclarar que si recibo un consultante o un paciente que me dice que quiere abstenerse del consumo de alguna sustancia, no es que yo le digo que no. Yo lo acompaño, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, se trabajan los disparadores. En personas que quieren abstinencia y que en algún momento recaen, concepto que también está muy en discusión, el de recaída, ya no existe porque uno no cae en algo, ¿no? Hoy en día se cambia el concepto recaída por recurrencia, ¿sí? Las palabras tienen su importancia también, pero además, también, además de trabajar los disparadores, la manera en la que yo trabajo es en la búsqueda del sentido del vínculo de adicción. Porque también tengamos claro algo, no existen las adicciones. Es cierto, durante muchos años yo hablé de adicciones. Hoy para mí la adicción es una sola, porque la adicción es una forma de vínculo que se expresa en el consumo con algunas sustancias, en el ejercicio de algunas conductas, entre ellas cómo me vinculo con otras personas. Y hoy, por ejemplo, ya no se habla más de consumidores polidroga. En los años 90 estábamos fascinados porque habíamos descubierto que un adicto a la cocaína a veces también consumía marihuana. Hoy sabemos que un adicto ejerce su adicción de distintas maneras. Y es más, a lo largo de su vida va migrando con el objeto adictivo de preferencia.
creo que respondí la pregunta. Entonces, no es solo la búsqueda de disparadores, que es importante, Lila, sino también la búsqueda del sentido de la adicción. Eso para mí es la clave. Bien, Verónica pregunta, muchas veces las personas que llegan por un tema de drogas también tienen algún trastorno de personalidad. Trabajando multidisciplinariamente con un psiquiatra, ¿podemos acompañarlo como counselor? Gracias. ¿Cómo era, Noemí, el nombre de quien hizo la pregunta? Verónica. Verónica, gracias por la pregunta. Bueno, el trabajo multidisciplinario está buenísimo. Es muy recomendable. Es muy bueno encontrar un psiquiatra dispuesto a trabajar con nosotros. Eso a veces no es sencillo. En mi experiencia, no ha sido la mayoría de los casos, pero he encontrado gente realmente disponible. También en esto yo quiero decir que la mayoría de nuestros consultantes tienen lo que hoy se llama coocurrencia, ¿no? En el sentido de que, además de su consumo de drogas, tienen algún tipo de trastorno o de patología o algo. Eh, Creo que Caetano Veloso tenía una frase que decía, de cerca nadie es normal, ¿no? O sea, todos tenemos patitos fuera de la fila. Y muchas veces las personas recurren al consumo de drogas precisamente para buscar equilibrio en su trastorno mental. Entonces, ¿es importante trabajar también el trastorno mental? Sí, buenísimo si lo puedo trabajar con otro colega. Puede haber situaciones donde requiera un apoyo farmacológico importante y ahí, por supuesto, en Argentina creo que también, pero en Uruguay quienes indican medicación psiquiátrica son los médicos y los psiquiatras. Pero también tener en cuenta de esto, ¿no? Eh, a veces yo he sentido que el tema de la enfermedad mental aparece como un cuco para dejar a la adicción en el terreno de la psiquiatría. Hay que tenerlo en cuenta, hay que verlo, pero tengamos claro que además son personas. Y muchos de ustedes están absolutamente preparados para acompañar a personas. Noé, otra pregunta. Creo que no y se cayó. Así que sigo leyendo acá. La Está para mí que se fue a consumir su dosis, Noemí, de café, de Estoy acá, mate. estoy acá, estoy acá. Ah, apareció, sí. Em, una pregunta que hacía Ismael es, ¿qué tanto se aborda la adicción a la dopamina? Gracias, Ismael. En realidad, los últimos avances en la neurociencia le dan mucha importancia a la dopamina, básicamente no solo en el consumo de drogas, sino especialmente, y a mí eso me ha resultado muy interesante, en la adicción a algunas conductas, ¿no? Eh, Especialmente el juego compulsivo, porque durante muchos años pensamos que los jugadores compulsivos jugaban por el placer que les producía ganar, que eso tendría lógica, ¿verdad? Ahora, muchos de nosotros sabemos que los juegos de azar están diseñados para perder. Y un jugador compulsivo, esto lo sabe. Un jugador compulsivo no es tonto, no es un idiota que se le ocurre perder queriendo ganar. Hoy, por ejemplo, por los estudios con dopamina,
sabemos que muchas veces un ludópata encuentra el placer en perder. Esto es algo que todos podemos experimentar. El placer que nos produce hacer algo desafiante y cómo ese pico de dopamina, cuando lo logramos, disminuye. ¿No? Entonces, sí lo aborda, sí lo estudia. Hay gente que, ¿no? Hay un libro que a mí me gustó mucho que se llama Generación Dopamina, que aborda sobre esto y por supuesto que también tiene relación con el consumo de drogas. Gracias, Ismael. Un gusto verte. Entonces, dice Mariela que ser adicto entonces tendría un beneficio secundario de acuerdo a lo que tú dices. Muchas gracias, Mariela. Todo consumo tiene un beneficio. Cuando hablamos de lo secundario, fíjense que cuando planteamos lo de beneficio secundario, estamos dando por sentado que hay un daño primario, ¿verdad? En esto de, bueno, primariamente esto me trae problemas, pero además me produce un beneficio. Bueno, yo no sé si es secundario, si es primario, en esto depende mucho lo ideológico, en cómo se plantea. Sí está claro que nadie se droga por tonto. O sea, por supuesto que el desarrollo de una adicción no solo muchas veces trae un beneficio, sino que, como escribo en mi libro, es una estrategia de supervivencia. No ha sido adecuadamente estudiado, pero quienes trabajamos en este campo sabemos que muchas personas se han suicidado luego de la abstinencia a las drogas. Y esto es algo que no se habla mucho, no se dice. Yo lo sé por experiencia y porque he supervisado a muchos colegas, pero realmente muchas veces la adicción es la tabla de salvación que una persona tiene, porque volverse adicto no es lo peor que le puede pasar a alguien. A veces es lo mejor que puede con lo que tiene. Buenísimo. Julia dice, buenas noches, dos preguntas. ¿Qué pasa cuando el mismo adicto no reconoce el problema, entonces nos pide ayuda, pero su familia lo sufre? Y también, ¿qué pasa cuando la causa del consumo no se modifica? Gracias, Julia. Está muy buena tu pregunta, porque esa es una de las preguntas que ustedes como counselors se tienen que hacer frente a estas situaciones. Precisamente cuál es el problema que esta persona tiene que reconocer. Porque a veces la familia o la pareja siente que el tratamiento es exitoso cuando su familiar reconoce que es adicto. Y ahí hay una trampa importante. Porque muchas veces reconocerse adicto en un sistema familiar o en una pareja es renunciar a los derechos y ponerse en un lugar de inferioridad frente a los otros. Desde el paradigma drogocéntrico, reconocerse adicto es reconocerse en falta, es reconocerse fallado, es reconocerse como alguien que hace las cosas mal. Y eso en un sistema familiar o en una relación de pareja conlleva una dinámica muy destructiva, donde a veces reconocerse adicto también es un mecanismo de defensa. Yo me reconozco adicto porque también van a encontrar consultantes con cierto orgullo en decir que son adictos. Algunos enfoques sostienen que las personas son adictas de por vida, como si fuera una categoría de la que no te puedo decir nunca más. Y que a la misma vez eso también tiene, como decían en la pregunta, un beneficio secundario. ¿Sí? Entonces, primero, tenemos que preguntarnos nosotros si estamos dispuestos a ver más allá del problema más evidente. Porque es cierto, ser adicto genera problemas. Eso está fuera de discusión. Problemas de salud, problemas económicos, problemas vinculares, a veces problemas con la justicia, pero no es por la adicción.
Pero además hay otras cuestiones que si estamos dispuestos y abrimos nuestro corazón, nuestra mente, podemos acompañar a alguien a que los pueda identificar. ¿Mm? Y había una segunda parte, Noemí, de esa pregunta, ¿no? Sí, sí, ¿qué pasa cuando la causa, el consumo, no se modifica? Lo mismo. Te respondo, cuando la causa del consumo, que viene a ser este problema original, no se trabaja, es muy probable que haya lo que la gente dice recaídas. O sea, mientras no trabajes la situación de fondo, es natural que la persona vuelva a recurrir al consumo como estrategia de supervivencia o en la búsqueda de su equilibrio. Bien, y Miriam está comentando que cómo sería cuando el consumo de pantallas y redes, y en especial en los niños y adolescentes, cómo sería por ese lado. Muchas gracias por tu pregunta y por esto, ¿no? Porque en realidad el consumo de pantallas no es potestad de niños y adolescentes. El problema con las pantallas los tenemos todos, en mayor o menor medida. Puede haber gente ahí que diga, yo no me engancho, está bien, pero cuidado y gracias por tu pregunta porque también me permite decir que los mayores consumidores de drogas no son los jóvenes, por ejemplo, y los mayores usuarios de pantallas tampoco son los jóvenes. Es cierto que tanto en el consumo de drogas como en las pantallas son a veces los consumos más visibles, ¿m? Y que tienen las mismas lógicas que cualquier adicción. También quiero decir que hablar de adictos en jóvenes o adolescentes por lo menos es temerario. Yo me animaría a decir que es incorrecto. No se puede diagnosticar una adicción en un niño o un joven. Sí podemos hablar de consumos o usos problemáticos, indebidos, pero cuidado, aprovecho a decir esto, cuidado con el sobrediagnóstico de adicción. ¿Sí? Entonces, es la misma lógica, ¿no? Y a veces sí, los usos problemáticos de la tecnología también se trabajan con las mismas lógicas, porque a veces hablamos de una migración del vínculo de adicción, donde en vez de consumir algo o al mismo tiempo que consumís una sustancia psicoactiva, naturalmente tenés un uso adictivo de la tecnología. Tessa, perdón, dice ¿desde cuándo es que existe la categoría de los adictos, entre comillas? Mm. Bueno, Tessa, no tengo el dato concreto en qué año se empezó a utilizar el concepto de adicto, ¿sí? Te lo debo a eso para la próxima. A partir de tu pregunta, me surge poder decir que el relacionamiento con las drogas durante muchos años fue muy armónico y no necesariamente había adictos. ¿Mm? El uso de drogas está en la humanidad desde el inicio de los tiempos y en mis clases a veces me gusta compartir algunas letras de tango, ¿no? Tengo varios alumnos acá que les he compartido letras de tango, por ejemplo, donde fácilmente se puede identificar alusiones directas al consumo de drogas, como la cocaína, como el opio. Pero no tengo claro a partir de qué año se acuñó el concepto de adicto, así que te lo quedo debiendo para la próxima. Y Laura consulta, ¿cómo estableces un encuadre claro sin que eso se sienta como una imposición o control, especialmente cuando hay resistencia? Bien, gracias por la pregunta. Primero, ese tipo de encuadre se establece en base a renunciar a la idea de que mi rol contigo es controlarte o presionarte para que dejes de hacer algo, y mucho menos convencerte. Durante muchos años yo fui de los que
creía que mi tarea era ayudarte a que dejes las drogas, desde esta idea de que si vos dejas las drogas tu vida mejora. Yo hice eso durante muchos años. Hoy ya no lo hago más. Yo no me planteo como objetivo terapéutico que mis pacientes dejen de consumir. Mi encuadre lo establezco en base a la claridad, en base a mi disponibilidad y en base al profundo respeto en tus decisiones. Yo no lucho contra las drogas y mucho menos lucho contra vos. Yo te acompaño hacia donde vos quieras ir, en la medida que también quieras ir a un lugar al que yo esté disponible a acompañarte. Fíjense cuánto de esto tiene en común cualquier otra consulta. Yo no trabajo para que mis pacientes dejen a su pareja. Tampoco trabajo para que sigan juntos. Yo no me planteo objetivos porque mi tarea no es decirte a vos qué tenés que hacer con tu vida. Los objetivos te los planteás vos y yo te voy acompañando en esto. Yo no te saco de la droga, pero sí te voy a brindar la oportunidad de relacionarte con un adulto como si fueras un adulto. No desde el amor incondicional, porque eso no existe en los adultos, sí desde un amor firme, claro, adulto, y proponiéndote cómo vincularte con alguien, porque ese también va a ser parte de tu desafío. Lucila tiene la siguiente pregunta. Una persona que tiene tendencia adictiva, ¿podría modificar esta tendencia o en realidad es muy probable que cambie su adicción a otra sustancia o conducta? Muchas gracias, Lucila. Bueno, qué concepto lo de la tendencia adictiva. No me quiero ir por las ramas, ¿no? Perdonen, pero este es un tema que me apasiona en general y tiendo a irme por las ramas. Puede haber personas que tengan tendencia a la compulsión. Puede haber personas que tengan tendencia a los excesos. Yo tengo tendencia al exceso con la comida. Yo soy de las personas que no va a un buffet o a un tenedor libre habitualmente, especialmente cuando quiero bajar de peso. Y si voy, voy con absoluta conciencia de a qué vengo. Y vamos arriba y después veré qué hago con eso. ¿Sí? Muchas veces se hablaba de la tendencia a la adicción desde la idea que había un cerebro adicto. Como que había personas que por su composición cerebral eran más tendientes a desarrollar una adicción. Hoy en día se sabe que el cerebro, por supuesto, juega su partido, pero que también ese cerebro se fue conformando en función de tus experiencias tempranas. Entonces, hoy es muy peligroso hablar de predictores de la adicción. Y vamos a encontrar autores que dicen que haciéndote un scanning cerebral saben si te vas a volver adicto o no. Eso no es verdad. Sí puede haber personas que tengan mayor tendencia a algunas cosas y sí hay personas que por su experiencia de vida, por situaciones que le han pasado, desarrollan una adicción. Pero hoy también sabemos que la adicción se puede superar, se puede curar. Y hoy el descubrimiento de la neuroplasticidad cerebral sabe que todo lo que hay en el cerebro se puede transformar. Entonces también hoy un adicto puede dejar de ser adicto cuando deja de tener la certeza de que tiene que sobrevivir en el mundo.
Sí, y voy a ir un poquito para atrás con un comentario de Lila que dijo que, bueno, que ella como que entiende que hay estadísticas que dicen que si se realiza el tratamiento farmacológico y psicológico, como que esto hace que mejore un 70%, pero si lo hace solamente el farmacológico, solamente mejoraría un 30%, y solamente el psicológico también mejorarían un 30%. O sea, como que haciendo las dos cosas, esto mejoraría, no sé si viene al caso con lo que recién terminaste de explicar. Sí, gracias Lila. Yo honestamente soy muy cuidadoso con los porcentajes, los estudios. Me parece que la investigación es importante, pero también sé que la investigación tiene componentes ideológicos y muchas veces lo que tratan es de transmitir una idea, ¿no? Para mí está fuera de discusión que el abordaje combinado de varias disciplinas es muy efectivo. Realmente eso está muy comprobado. También es cierto que hay personas que dejan una adicción sin ningún tipo de ayuda. A lo largo de la historia hay muchos ejemplos sobre eso. Eh, el problema es cuando empezamos a creer que uno solo puede superar una adicción por un único camino. Y ahí vamos a encontrar nuestros consultantes que seguramente han probado un montón de cosas y en su momento le dijeron, mirá que con esto funciona. Y no es para todos. Y todos somos personas y todos somos personas diferentes. Entonces, muy importante desde nuestro rol tener también la paciencia, la apertura y la aceptación de acompañar a las personas, sí apoyándonos en los recursos que nosotros tengamos disponibles y abriéndonos a los recursos que también traigan nuestros propios consultantes, pero sin perder de vista que hasta que no trabajemos con el sentido de la adicción, ningún tratamiento va a ser efectivo. Em, Bueno, mm, Herman, tengo un par más. Susana pregunta, ¿para qué el uso y abuso se tome en una adicción? ¿Hoy se considera que hay causas genéticas además de ambientales? Y tiene una segunda pregunta, y no sé si quieres que te la haga ahora o bien. después. Gracias, Susana, por traer esto de lo genético, que además está muy presente en las consultas. ¿Sí? Muchos adictos vienen explicando su adicción porque su abuelo era alcohólico, porque su papá era alcohólico. Muchas madres vienen a la consulta preocupadas porque su hijo fuma marihuana y como su padre fue alcohólico ya lo ven adicto. Por supuesto que lo genético cumple un rol, pero hoy está fuera de discusión que la carga genética no define el desarrollo de una adicción. Y esto está ultra estudiado y está bueno saberlo. La carga genética por sí sola no es un predictor de nada. A mí me encantaría decir que soy gordo porque mi abuelo era gordo. Y me encantaría creer eso. Ya está más que demostrado que no. Y es importante también esto en el vínculo terapéutico, porque yo no puedo cambiar la carga genética, pero sí puedo cambiar todo aquello que hace que aún con la carga genética que yo tenga, pueda desarrollarme en el sentido que quiera vivir mi vida. ¿Mm? Y la otra pregunta, Noé, ¿cuál era? Y la otra pregunta tiene que ver con los niños que medican por TDA. Por ejemplo, ¿puede esto predisponer un futuro abusador de sustancias? Es un tema muy sensible este, porque este tipo de trastornos que también forman parte de los diagnósticos amables, algún día vamos a hablar de esto porque es algo que me interesa mucho, ¿no? Cómo encuentro algunas familias que, cómo decirlo sin que nadie se enoje de verdad con esto, ¿no? Algunas familias que encuentran en los trastornos de atención, que además son diagnósticos a veces muy difusos, encuentran explicación
para fenómenos familiares. ¿No? Eh, yo estoy seguro que un niño que de edades tempranas recibe medicación para ajustarse a una realidad, es muy probable que esa conducta la repita en el futuro, porque me parece que es parte de un aprendizaje. Para poder encajar en esta familia yo me tengo que medicar. Entonces no es raro pensar que en el futuro, para poder encajar en mi trabajo, para poder encajar en una pareja, para poder encajar en la vida adulta, yo recurra a la medicación. Y eso para mí es de lo más preocupante en este tipo de fenómenos que son relativamente novedosos, ¿no? Niños recibiendo medicación. Sí, es muy importante ese tema, me parece a mí también. Tengo un par de preguntas más. Tessa pregunta si en muchas ocasiones las adicciones terminan en muerte y qué relación tiene la adicción con el suicidio. Gracias, Tessa. La vida termina en muerte, Tessa. Eh, hace unos años encontré un artículo Muerte español, prematura, pensaba yo. perdón, Tessa, sí, 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 muchas vidas terminan en muerte prematura. En realidad, ¿por qué lo digo de esta manera, Tessa, no? Porque hace muchos años leí un artículo español que decía el 60% de los consumidores de marihuana van a morir. Y muy graciosamente se me ocurría el 40% que no consume marihuana también va a morir. Todos vamos a morir. Y me gusta plantearlo en estos términos, porque si bien cualquier muerte es dolorosa, y en nuestro trabajo, que muchas veces trabajamos con personas que eligen suicidarse o que se mueren, es muy importante poder a veces resistir la tentación de creer que esta muerte fue por la droga. Hoy en día se cuestiona mucho el concepto de muerte por sobredosis, por ejemplo, que es un rótulo que muy frecuentemente aparece en los adictos. Cuando se ha hecho un trabajo forense, se sabe que muchas veces la muerte no es por sobredosis, porque especialmente los adictos con mucha experiencia tienen buen manejo de dosis. Muchas veces la muerte se da por adulteración de la sustancia que se consume. O sea, lo que este adicto consumió tenía sustancias adulterantes que fueron los que en definitiva lo mataron. El consumo de drogas, por supuesto que tiene relación con el suicidio. Por esto que acabo de explicar. Muchas veces el consumo de drogas es parte de una estrategia de supervivencia. Sí es muy claro que algunas drogas son potencialmente riesgosas ante el suicidio y una de ellas es el alcohol, especialmente porque el alcohol hace que algunas personas pasen a la acción, pasen al acto directamente y se suiciden. Pero aprovecho tu pregunta, Tessa, también para aclarar esto. Muchas personas no se matan porque consumen drogas. Se matan o se mueren y consumen drogas. Conceptualmente son cosas diferentes. Verónica pregunta si querer es poder dejar la sustancia adictiva. No, Verónica, de ninguna manera. Y gracias por tu pregunta porque esto es parte de los mitos, ¿no? De que las personas necesitan tener fuerza de voluntad para dejar las drogas. La fuerza de voluntad, vaya a saber Dios qué quiere decir esto, ¿no? No sé, yo nunca tuve muy claro qué quiere decir la fuerza de voluntad. Conozco más el concepto disciplina, el concepto decisión. eh,
Pero hoy está claro que ninguno de nosotros cambia solo por fuerza de voluntad. Por fuerza de voluntad yo puedo transformar temporalmente un consumo. Y me vuelvo al tema que más conozco. Hacer dieta requiere fuerza de voluntad, ¿sí? Yo tengo que tener muchas veces la capacidad de ir más allá de la tentación de comer algún alimento. Ahora, las dietas es algo que muchos de nosotros transitamos temporalmente y después recaemos y volvemos a comer como animalitos o volvemos a irnos de boca con la comida. Entonces, yo aprendí que hacer dietas no es el camino, porque una cosa es hacer dieta y otra cosa es cambiar tu vínculo con el alimento y con el acto de comer. Son dos caminos totalmente diferentes. Bien, Bueno, esa era la última pregunta. Marianela da las gracias, y que les gustaría saber más sobre el consumo de drogas en el ámbito laboral. bien, con mucho gusto. Bueno, para ir cerrando, Mariela, me gustaría Sí, compartir un par de cosas más. Bueno, de vuelta el agradecimiento, de verdad. A ti, a Noemí, Susana, gracias a toda la gente que me invitó, hizo posible esto. Muchas gracias a todos ustedes que están acá. Los voy a mirar así, a los que están con cámara prendida. Gracias, gracias de verdad. No sé si han sacado fotos, si no nos sacamos así fotos grupales. Bueno, gracias, gracias a todos que han estado de lugares muy lejanos, un placer realmente verlos. Y para despedirme, desde este agradecimiento, luego de haber compartido estas preguntas tan interesantes, quiero contarles sobre mis libros. Bueno, Soltar las muletas, mi primer libro, que tiene una edición en portugués en Brasil, tiene una edición en ruso que llevamos por la tercera edición en Rusia. No sé qué está pasando allá con mis libros. Realmente estoy muy feliz con eso. Tengo un segundo libro que se llama Codependencia, Coadicción y otras drogas duras, Crónicas de un amor confundido, que también tiene su versión rusa. ¿Mm? Y para terminar, contarles que una de las primeras cosas que aprendí cuando empecé a trabajar en el tema de las drogas, que eso me lo dijo un viejo psiquiatra con quien hoy somos amigos también, me decía, Germán, las drogas son las muletas que un adicto usa para mantenerse en pie. Y esa frase a mí me ayudó mucho a ponerle título a este libro, porque en realidad hoy a mis pacientes no los llevo a soltar las muletas como un acto de fe en esta idea de que si dejas las drogas tu vida va a ser maravillosa. Yo sé que no es así. Entonces hoy los invito a soltar las muletas como un acto de amor, donde voy a acompañarte desde ese amor adulto, desde el reconocimiento de lo que tú sos y del lugar que el consumo de drogas y la adicción está cumpliendo tu vida, y desde la aceptación de que esto es lo mejor que estás haciendo hoy en tu vida para mantenerte en pie. Y entonces, a tu tiempo, respetando tus derechos y buscando juntos el sentido de tu adicción, te voy a acompañar a soltar las muletas. Muchas gracias. Ahí dejo mis contactos, nos podemos encontrar en redes, me pueden escribir, yo puedo seguir respondiendo preguntas. Así que bueno, gracias de verdad, de corazón, un placer haber compartido este encuentro con ustedes. gracias Muchas Germán gracias. por esta charla Muchas tan gracias. Gracias. nutritiva y enriquecedora. Y muchas gracias a todos los que participaron también, hicieron posible que este encuentro se realizara. Muy Muchas amables. gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas Chao, noches. gracias. Chao, chao. Chao.